Su empresa vale exactamente lo que ofrezco por ella, ni un céntimo más. Las palabras de Sebastian Lockwood cayeron como esquirlas de hielo en el silencio ensordecedor de la sala de conferencias. Quedaron suspendidas en el aire, frías y nítidas, reflejándose en la superficie de cristal de la enorme mesa y los ventanales panorámicos del piso 27, tras los cuales se extendía la ciudad al anochecer. Frente a él se sentaba un hombre canoso, el señor Orlov, cuyo rostro se había convertido en una máscara gris en las últimas 2 horas. Había invertido toda su vida, casi 50 años, en este negocio, habiéndolo heredado de su padre. Ahora, este joven depredador, que aparentaba 30 y tantos años, desmenuzaba su legado con la desapasionada impasibilidad de un cirujano que amputa una extremidad irremediablemente enferma. «Sebastián Valerievich, por favor». La voz de Orlov tembló. «Estamos hablando de personas, de cientos de familias. Trabajaron en la empresa durante décadas». «Las personas son un recurso», respondió Lockwood con serenidad, sin levantar la vista de los papeles que tenía delante. Sus dedos, impecablemente cuidados, pasaban las páginas con pereza. Y como cualquier recurso, requieren una gestión adecuada. Su gestión ha sido ineficaz. Reduciremos nuestra plantilla. Es el procedimiento habitual para aumentar la rentabilidad de un activo. «Optimización», exhaló Orlov. «¿A esto le llamas optimización? Echar a la mitad del equipo a la calle». Sebastián finalmente levantó la vista. Su mirada, clara y fría como el cielo invernal, no expresaba compasión ni malicia, solo una absoluta y gélida indiferencia. Miró a Orlov como se mira un número en un informe, impersonalmente, con criterio. «Yo lo llamo negocios», dijo sin la menor duda en su voz. «Las emociones son malas consejeras en los negocios. Te impiden ver lo principal, el resultado. Y el resultado es que tu empresa no es rentable. Yo la estoy haciendo rentable». Se acabó la conversación. Mi asistente preparará los documentos finales. Se levantó con suavidad, se ajustó el cuello inmaculado de su camisa blanca como la nieve y se dirigió a la salida, sin siquiera dignarse a saludar con la cabeza al anciano destrozado. En su mundo no había lugar para el sentimentalismo, solo había activos y pasivos, ganadores y perdedores, y él siempre estaba del lado ganador. La puerta se cerró silenciosamente tras él. Sebastián recorrió el largo pasillo de su sede, revestido de madera oscura y frío metal. Los empleados con los que se cruzó bajaron la mirada respetuosamente, intentando hacerse invisibles. No era solo su jefe, era una fuerza de la naturaleza, un elemento con el que no se podía discutir. Un ascensor privado lo llevó al aparcamiento subterráneo. El conductor ya sostenía la puerta trasera del lujoso coche negro. El interior era cálido y silencioso. Afuera, por las ventanillas tintadas, el tiempo arreciaba. Un viento gélido lanzaba puñados de nieve húmeda a la ciudad. Pero allí, en el capullo de cuero de su coche, Sebastián estaba completamente aislado de aquel caos. Se recostó en el asiento, sacó el teléfono y repasó los informes bursátiles. El acuerdo con la empresa de Orlov ya le había reportado varios millones en papel. Los pensamientos sobre el anciano y su gente se evaporaron sin dejar rastro. «A casa», le dijo al conductor, y se sumergió en un mundo de números, gráficos y pronósticos, el único mundo que le importaba. A pocas cuadras de la reluciente torre de Lockwood, Eliza Gray se acurrucaba bajo las mismas ráfagas de viento gélido. Se apretaba contra la tosca pared de ladrillo de un hotel caro, una de las muchas propiedades del imperio de Sebastián. El fino abrigo que había comprado en oferta hacía 2 años no la protegía del frío intenso. La nieve húmeda se derretía en su cabello y mejillas, mezclándose con las lágrimas que ya no intentaba contener. Hacía apenas 3 horas tenía un trabajo duro y mal pagado como camarera de pisos en este mismo hotel, pero que le permitía comprar medicinas para su madre enferma y llegar a fin de mes. Y entonces la llamó la supervisora de piso, una mujer de rostro duro e impenetrable.
Gray, estás despedido. ¿Pero por qué?, susurró Elisa sin dar crédito a lo que oía. Lo estoy haciendo todo bien. Llegaste tarde la semana pasada. 2 veces. Tenemos nuevas normas de la gerencia. Tolerancia cero a la mala conducta. Optimización del personal. Solo necesitamos a los más confiables. Elisa intentó explicarle que llevaba a su madre al hospital para unas intervenciones, que el autobús estaba atascado, que había compensado las horas perdidas quedándose más tiempo, pero nadie la escuchó. Las reglas son reglas inhumanas, impuestas desde arriba por alguien que nunca la había visto ni conocido su desgracia. Le dieron un acuerdo, una miseria, ni siquiera para pagar el alquiler de la habitación. La casera ya le había advertido que no esperaría más. 3 días. Tenía 3 días. Ahora no tenía nada. El frío la helaba hasta los huesos, no solo afuera, sino en lo más profundo, helando su corazón y su voluntad. Miró las ventanas iluminadas del hotel, donde huéspedes adinerados se relajaban ahora en un ambiente cálido y confortable. Tras una de esas ventanas, en una lujosa habitación del último piso, estaba quizás el mismo hombre que había firmado la orden de optimización de un plumazo, privándola de su última esperanza. Él nunca sabría nada de ella. Para él, ella era solo una línea en un informe, una estadística tachada para mejorar la eficiencia. Los dientes le castañeteaban tanto que le dolía la mandíbula. Elisa se abrazó a sí misma, intentando entrar en calor, pero no sirvió de nada. El hambre le revolvía el estómago. No había comido desde la mañana de ayer. Todo el dinero se lo había gastado en medicamentos nuevos para su madre. Dio unos pasos por la acera resbaladiza, sin saber a dónde iba. Sus piernas no la obedecían. Su cuerpo se sentía dominado por una debilidad traicionera. La ciudad a su alrededor se convirtió en una mancha borrosa de luces y sombras. Sus pensamientos eran confusos. Mamá, ¿qué sería de mamá? Todo se oscureció ante sus ojos. Lo último que sintió fue que el suelo resbalándose bajo sus pies. Elisa se desplomó en la acera, justo en un revoltijo de nieve y agua. Su rostro pálido estaba vuelto hacia el cielo, del que caían, sin piedad, fríos copos blancos. Se posaron en su cabello, pestañas y fino abrigo, cubriendo lentamente su cuerpo inmóvil con un sudario blanco. Coches caros pasaban a toda velocidad. Los transeúntes se apresuraban a sus asuntos, cubiertos con paraguas. Nadie prestó atención a la pequeña y solitaria figura congelada en el umbral de un mundo de lujo y riqueza. Se volvió invisible, una sombra contra el frío brillo de la vida ajena. El frío le atravesaba los huesos, arrastrándose bajo la piel, por cada vena, por cada articulación. Elisa abrió los párpados con dificultad. El mundo a su alrededor parecía borroso, como una acuarela borrada por la lluvia. Yacía sobre el asfalto húmedo y helado, sintiendo cada célula de su cuerpo temblar por el viento penetrante. Desde algún lugar lejano llegaba el rugido de los coches que pasaban, como el murmullo del mar llevándola. La historia está cobrando impulso. Comparte desde donde nos ves y suscríbete. El primer pensamiento que la atravesó como un cuchillo afilado fue sobre su madre, su respiración débil, su rostro pálido, su silencioso. ¿Cómo estás, hija mía? Elisa intentó moverse, pero su cuerpo no obedeció, como paralizado. La cabeza le reventaba de dolor y el estómago se le retorcía de hambre. Se incorporó sobre los codos, sintiendo cómo el mundo se tambaleaba. La oscuridad aún no se había disipado del todo, solo un poco, revelando las implacables luces de la ciudad. 2 años. Hace 2 años, el mundo de Elisa cambió para siempre cuando a su madre le diagnosticaron una enfermedad rara y extremadamente grave. Los médicos se encogieron de hombros y solo ofrecieron tratamientos experimentales que costarían una fortuna. Pero para Elisa, hija única, esto no fue una cuestión de elección. Era una cuestión de vida o muerte que decidió asumir como una batalla personal.
Tenía 25 años entonces, trabajaba como maestra de primaria y soñaba con un apartamento pequeño y acogedor y con viajar. Todo esto se olvidó en un instante. Cada rublo que ganaba lo gastaba en medicinas, exámenes y consultas. Sus modestos ahorros se evaporaron en los primeros meses. Había una escasez catastrófica de dinero. Pidió préstamos uno tras otro con la esperanza de que pronto apareciera un rayo de esperanza, de que su madre se recuperara. Pero en cambio, la enfermedad solo avanzaba y las deudas crecían como una bola de nieve, amenazando con sepultarla bajo su peso. Dejó la escuela. El sueldo de profesora era demasiado bajo. Elisa aceptaba cualquier trabajo que le diera dinero. De limpiadora en un café por la noche, de ayudante de tintorería los fines de semana y finalmente de camarera de piso en un hotel donde podía conseguir al menos algo cada día. Trabajaba 12, a veces 15 horas al día, apenas dormía y comía lo que sobraba del desayuno de los huéspedes, si podía robar algo. Tenía las manos llenas de callos, le dolía la espalda de tanto agacharse y tenía los ojos rojos por la falta de sueño. Pero aguantó. Aguantó por su madre, cuyo corazón débil pero cariñoso latía cerca, en la pequeña habitación alquilada donde se acurrucaban. «Elisa, te ves muy cansada», le decía su madre cuando su hija llegaba a casa después del turno de noche. «Descansa, querida, sé lo difícil que es para ti». Elisa solo sonrió intentando disimular su cansancio. «¿Qué dices, mami?» «Soy fuerte. Lo importante es que te sientas mejor». Este era su lema interior, nunca rendirse, pase lo que pase. Se despertaba cada mañana con este pensamiento, incluso cuando su cuerpo se negaba a obedecer y sus pensamientos se convertían en una maraña caótica de números, recetas y facturas pendientes. La deuda de medicamentos en la farmacia ya alcanzaba los 50.000 rublos. La casera les advirtió que si no pagaban el alquiler para el final de la semana, acabarían en la calle. Y también estaban las facturas de los servicios públicos. La luz, cada día era una nueva prueba de fuerza. Hace unos días, mamá se sintió especialmente mal. Tuvimos que llevarla de urgencia al hospital. Elisa pasó todo el día allí, junto a ella, persuadiendo a los médicos para que prestaran atención y pidiendo más exámenes. El autobús en el que regresaban se quedó atascado en un terrible atasco debido a un accidente. Elisa llegó tarde al trabajo. Al día siguiente, la historia se repitió. Le dieron una advertencia y luego, ayer, la despidieron. De forma perentoria, cruel, como un golpe en el punto más doloroso. «Nuevas reglas», dijo entonces el supervisor de piso, mirándola a los ojos con indiferencia. «No hay excusas, solo necesitamos a quienes estén dispuestos a trabajar sin interrupciones». «Pero mi madre», intentó explicar Elisa con un nudo en la garganta. «Estaba muy enferma, no podía dejarla». «Estos son tus problemas personales, Gray. Estamos en el negocio y los negocios no toleran sentimentalismos. Eres libre». Sus palabras sonaron como una sentencia de muerte. El mundo, que ya pendía de un hilo, se derrumbó por completo. Salió del hotel con 3.000 rublos miserables en las manos, el resto de sus ganancias que no alcanzarían ni para pagar la mitad de la medicina. 3.000 rublos contra cientos de miles de deudas. Era humillante, era insoportable. Ahora yacía allí, en la calle, y el frío la iba robando poco a poco. Pero incluso en esa posición, al borde de perder el conocimiento, Elisa intentaba pensar. ¿Qué hacer? ¿A dónde ir? ¿A quién llamar? Casi no tenía amigos. Todos sus conocidos la rechazaron cuando empezó a hundirse en sus problemas. ¿Y cómo podrían ayudarla? Su mirada se posó en sus propias manos, agrietadas, rojas, con las uñas rotas. Esas manos nunca mendigaban, siempre trabajaban. Limpiaban, lavaban, limpiaban, escribían, cocinaban. Siempre se había sentido orgullosa de su trabajo, de su dignidad. Incluso ahora, cuando su vida se había convertido en una existencia miserable, no quería rebajarse a mendigar.
Con dificultad, superando su debilidad, se giró boca abajo, intentando calentarse un poco con la áspera piedra en la que se apoyaba. El dolor en las sienes se intensificó, su visión se nubló de nuevo. Oyó su propia respiración, intermitente y superficial. Mamá tenía que llegar a mamá. ¿Pero cómo? No había dinero ni fuerzas, solo le quedaba el peso interminable y opresivo de su propia desesperación. Dejó caer la cabeza sobre la manga mojada de su abrigo. El frío se intensificaba, como si el aire mismo se hubiera congelado. Por un instante, consideró simplemente cerrar los ojos y no despertar, dejarlo ir. Pero ese mismo instante le trajo de vuelta la imagen del rostro de su madre, su mirada impotente, su fe en su hija. Number no podía, no tenía derecho. Elisa apretó los puños, intentando recuperar algo de su antigua fuerza. Había sobrevivido a docenas de situaciones similares. Había lidiado con la falta de dinero, el insomnio, la soledad. Este era solo otro golpe, el más duro, pero no el último. Tenía que levantarse, tenía que pensar en algo. A lo lejos, en lo alto de las ventanas del hotel, ardía una luz cálida, acogedora, extraña. Elisa sabía que allí, tras esa luz, en las lujosas habitaciones, la gente vivía una vida completamente diferente. Nunca habían experimentado tanto frío, tanta hambre, tanta desesperación. Para ellos, su despido era solo un pequeño detalle en el informe, una estadística en la lista general de optimización. Y el hombre que gobernaba este mundo, Sebastian Lockwood, estaba tan lejos de su realidad como las estrellas lo están de la Tierra. No sospechaba su existencia, su desgracia, que de un plumazo había arruinado su vida. Intentó apartarse de la pared. Sus dedos resbalaron en el ladrillo helado. Casi no le quedaban fuerzas. Sus ojos se cerraron solos. Y lo último que Elisa sintió fue el frío despiadado y penetrante que la envolvía por todos lados, prometiéndole el olvido. El aire gélido aún flotaba en los pulmones de Sebastián como un veneno que hubiera bebido por error. Estaba sentado en su Mercedes, con el motor ronroneando desagradablemente tras un intento fallido de arrancar. Una parada extraña e imprevista en medio de la ciudad nocturna, que solía cruzar con maestría, sin fijarse en las sombras a los lados de la carretera. Ahora, una de esas sombras, apenas visible a la tenue luz de una farola, yacía junto a la carretera, extrañamente pálida, inmóvil. Quería irse. La urgencia de regresar de inmediato a su mundo cálido y seguro era casi física. Esta escena, la suciedad, el frío, la vida que se desvanecía, era un elemento extraño en la bien engrasada maquinaria de su existencia. Pero algo lo atormentaba. La imagen de la niña, tan frágil bajo su abrigo mojado, lo paralizó. La reconoció, no como una persona, sino como una de las muchas figuras uniformadas que revoloteaban por los pasillos de sus propios edificios. Una criada, una empleada. La escala de su imperio era tan vasta que las unidades individuales se fusionaban en una masa sin rostro, pero ahora esa masa había adquirido un rostro de concreto y moribundo. La irritación luchaba contra algo nuevo, desconocido. Irritación por el coche averiado, por este desvío absurdo, por su propia impotencia, pero por debajo crecía un miedo gélido, no por sí mismo, sino por lo que veía, o, mejor dicho, por lo que no había visto antes, ciego a lo que sucedía fuera de su oficina. La miró de nuevo, no se había movido. Su respiración, si es que la tenía, parecía haberse detenido con la vida. Sebastián se desabrochó el cinturón de seguridad. Un impulso tan repentino e inexplicable como la avería del coche lo impulsó hacia adelante. Salió del coche, ajustándose aún más su caro abrigo de cachemira. El viento le azotó la cara de inmediato, pero el frío ahora era diferente, no como una molestia, sino como una premonición de lo que le esperaba. Se acercó a la chica. Sin atreverse a tocarla, se inclinó y la observó a la cara, oculta por su enredado cabello oscuro.
Su piel estaba pálida como la muerte, sus labios azules. No era médico, pero sabía que estaba al borde del abismo. ¿Quién era? ¿Por qué estaba allí a esas horas con ese aspecto? Recordó cómo hacía unas horas en su oficina había firmado una orden de recorte de gastos que, entre otras cosas, afectaba a pequeños incentivos para el personal de servicio. Solo cifras en papel. Optimización. Nadie le había dicho que detrás de esas cifras se escondían esas personas, esas vidas. Había que hacer algo, pensó. ¿Pero qué? Ir a verla, despertarla, llamar a la policía, una ambulancia. Eso llamaría la atención, las preguntas. Y él no quería preguntas. Quería arreglarlo, pero manteniendo las distancias. Su mundo no permitía esa cercanía, esa intervención. Sacó su teléfono. Sus dedos se movían vacilantes, como si pertenecieran a otra persona. Marcó el número de emergencia, pero se detuvo en el último momento. Number eso no era para él. En cambio, encontró el número de uno de sus hombres de confianza, un especialista en situaciones inusuales, un hombre capaz de manejar asuntos delicados sin hacer preguntas innecesarias. Necesito ayuda. La voz de Sebastián era inusualmente baja, sin la confianza que le caracteriza. Inmediatamente, hay una situación. Les enviaré las coordenadas. Una persona necesita atención médica urgente, anónimo. Es importante. Dio la dirección vacilante, pero con una autoridad que te hacía obedecer incluso sin explicación. No esperó confirmación, simplemente colgó. Luego, mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie lo hubiera visto, hizo lo que parecía ser lo único que podía hacer. Se desabrochó el abrigo y, con cuidado de no tocarla, cubrió su frágil cuerpo. La tela era gruesa y cálida, un contraste perfecto con su piel gélida. Caminó de vuelta a su coche. Intentó arrancarlo de nuevo. El motor petardeó y se apagó. Maldita sea, ahora estaba atrapado allí, en esta noche húmeda, con la imagen de la chica tirada en el suelo en la cabeza. La culpa, pegajosa, desagradable, empezó a invadirlo. No era solo culpa por un encuentro casual. Era la comprensión de que su mundo, su éxito, su despiadada eficiencia podrían haberse construido sobre las ruinas de vidas como la de ella. Ya no podía quedarse allí. Cerró el coche y caminó hacia la calle principal más cercana para llamar a una grúa. Sus pasos eran pesados. Cada paso resonaba en su cabeza. El latido del corazón de la chica, su vulnerabilidad, su propio abrigo. Ahora su único refugio. De vuelta en su ático, permaneció un buen rato junto a la ventana, contemplando la ciudad. Millones de luces, millones de vidas. Qué fácil era olvidarse de quienes vivían a la sombra de esas luces. Se sirvió un whisky, pero ni siquiera la bebida fuerte pudo despejar la niebla de su mente. La imagen de la chica no lo abandonaba. Recordó haberla visto fugazmente hacía unas semanas cuando limpiaba una habitación en uno de los hoteles de su empresa. Ni siquiera la había mirado entonces. Simplemente notó su presencia como parte del personal de servicio. Y ahora llamó nuevamente a su especialista. ¿Sabes algo?, preguntó intentando mantener la voz serena. Sí, señor. Lockwood. La ambulancia se la llevó. Su estado es grave, pero estable. La llevaron al hospital municipal. No tenía identificación. Su nombre lo encontramos en los registros internos. Elisa Gray. Trabaja en el servicio de limpieza de nuestro hotel Grand Plaza. Gray, repitió Sebastián. ¿Y su expediente personal? ¿Hay alguna información sobre por qué terminó en ese estado? Todavía no, señor. Hemos solicitado acceso a su expediente, pero tardará un tiempo. La seguridad del hotel no ha reportado ningún incidente. Está registrada como empleada de confianza. Vive sola en una pequeña zona a las afueras. Familiares, solo se menciona a una madre enferma, a quien cuidaba. Una madre enferma, un barrio pequeño, explicaba muchas cosas, pero no aliviaba el peso que pesaba sobre el alma de Sebastián. Repasaba la escena junto a la carretera una y otra vez. No podía creer que hubiera sucedido de verdad, que él, Sebastián Lockwood,
con poder sobre millones, hubiera podido pasar junto a un hombre que se congelaba en la calle de no haber sido por esa avería accidental. Sentía un fuerte deseo de saber más sobre ella, no por curiosidad ociosa, sino por un sordo y vago sentimiento de culpa. Le encargó a su asistente, quien había jurado lealtad y silencio, que obtuviera toda la información posible sobre Eliza Gray, extraoficialmente, para comprender cómo la vida los había unido a ella y a él de forma tan cruel. Pasó el resto de la noche despierto, absorto en sus pensamientos. Su mundo, tan ordenado y predecible, comenzaba a resquebrajarse. El frío destello de su riqueza y poder de repente se apagó ante el desastre real y gélido que veía con sus propios ojos. Sus viejos principios, eficiencia, ganancias, competencia despiadada, ahora parecían huecos y crueles. Por primera vez en años, Sebastian Lockwood dudó de su camino. Saber que sus acciones, o mejor dicho, su inacción, podrían conducir a semejante catástrofe lo agobiaba, una carga insoportable. Sintió que algo en su interior comenzaba a cambiar, despertando de su largo letargo en la jaula dorada. El aire gélido aún flotaba en los pulmones de Sebastián como un veneno que hubiera bebido por error. Estaba sentado en su Mercedes, con el motor ronroneando desagradablemente tras un intento fallido de arrancar. Una parada extraña e imprevista en medio de la ciudad nocturna que solía cruzar con maestría, sin fijarse en las sombras a los lados de la carretera. Ahora, una de esas sombras, apenas visible a la tenue luz de una farola, yacía junto a la carretera, extrañamente pálida, inmóvil. Quería irse. La urgencia de regresar de inmediato a su mundo cálido y seguro era casi física. Esta escena, la suciedad, el frío, la vida que se desvanecía, era un elemento extraño en la bien engrasada maquinaria de su existencia. Pero algo lo atormentaba. La imagen de la niña, tan frágil bajo su abrigo mojado, lo paralizó. La reconoció, no como una persona, sino como una de las muchas figuras uniformadas que revoloteaban por los pasillos de sus propios edificios. Una criada, una empleada. La escala de su imperio era tan vasta que las unidades individuales se fusionaban en una masa sin rostro. Pero ahora esa masa había adquirido un rostro de concreto y moribundo. La irritación luchaba contra algo nuevo, desconocido. Irritación por el coche averiado, por este desvío absurdo, por su propia impotencia. Pero por debajo crecía un miedo gélido. No por sí mismo, sino por lo que veía, o mejor dicho, por lo que no había visto antes, ciego a lo que sucedía fuera de su oficina. La miró de nuevo, no se había movido. Su respiración, si es que la tenía, parecía haberse detenido con la vida. Sebastián se desabrochó el cinturón de seguridad. Un impulso tan repentino e inexplicable como la avería del coche lo impulsó hacia adelante. Salió del coche, ajustándose aún más su caro abrigo de cachemira. El viento le azotó la cara de inmediato, pero el frío ahora era diferente, no como una molestia, sino como una premonición de lo que le esperaba. Se acercó a la chica. Sin atreverse a tocarla, se inclinó y la observó a la cara, oculta por su enredado cabello oscuro. Su piel estaba pálida como la muerte, sus labios azules. No era médico, pero sabía que estaba al borde del abismo. ¿Quién era? ¿Por qué estaba allí a esas horas con ese aspecto? Recordó cómo hacía unas horas en su oficina había firmado una orden de recorte de gastos que, entre otras cosas, afectaba a pequeños incentivos para el personal de servicio. Solo cifras en papel, optimización. Nadie le había dicho que detrás de esas cifras se escondían esas personas, esas vidas. Había que hacer algo, pensó. ¿Pero qué? Ir a verla, despertarla, llamar a la policía, una ambulancia. Eso llamaría la atención. Las preguntas. Y él no quería preguntas. Quería arreglarlo, pero manteniendo las distancias. Su mundo no permitía esa cercanía, esa intervención.
Sacó su teléfono. Sus dedos se movían vacilantes, como si pertenecieran a otra persona. Marcó el número de emergencia, pero se detuvo en el último momento. Number eso no era para él. En cambio, encontró el número de uno de sus hombres de confianza, un especialista en situaciones inusuales, un hombre capaz de manejar asuntos delicados sin hacer preguntas innecesarias. Necesito ayuda. La voz de Sebastián era inusualmente baja, sin la confianza que le caracteriza. Inmediatamente, hay una situación. Les enviaré las coordenadas. Una persona necesita atención médica urgente. Anónimo. Es importante. Dio la dirección, vacilante, pero con una autoridad que te hacía obedecer incluso sin explicación. No esperó confirmación, simplemente colgó. Luego, mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie lo hubiera visto, hizo lo que parecía ser lo único que podía hacer. Se desabrochó el abrigo y, con cuidado de no tocarla, cubrió su frágil cuerpo. La tela era gruesa y cálida, un contraste perfecto con su piel gélida. Caminó de vuelta a su coche. Intentó arrancarlo de nuevo. El motor petardeó y se apagó. Maldita sea. Ahora estaba atrapado allí, en esta noche húmeda, con la imagen de la chica tirada en el suelo en la cabeza. La culpa, pegajosa, desagradable, empezó a invadirlo. No era solo culpa por un encuentro casual. Era la comprensión de que su mundo, su éxito, su despiadada eficiencia podrían haberse construido sobre las ruinas de vidas como la de ella. Ya no podía quedarse allí. Cerró el coche y caminó hacia la calle principal más cercana para llamar a una grúa. Sus pasos eran pesados. Cada paso resonaba en su cabeza, el latido del corazón de la chica, su vulnerabilidad, su propio abrigo, ahora su único refugio. De vuelta en su ático, permaneció un buen rato junto a la ventana, contemplando la ciudad. Millones de luces, millones de vidas. Qué fácil era olvidarse de quienes vivían a la sombra de esas luces. Se sirvió un whisky, pero ni siquiera la bebida fuerte pudo despejar la niebla de su mente. La imagen de la chica no lo abandonaba. Recordó haberla visto fugazmente hacía unas semanas, cuando limpiaba una habitación en uno de los hoteles de su empresa. Ni siquiera la había mirado entonces, simplemente notó su presencia como parte del personal de servicio. Y ahora llamó nuevamente a su especialista. ¿Sabes algo?, preguntó intentando mantener la voz serena. Sí, señor. Lockwood. La ambulancia se la llevó. Su estado es grave, pero estable. La llevaron al hospital municipal, no tenía identificación. Su nombre lo encontramos en los registros internos. Elisa Gray. Trabaja en el servicio de limpieza de nuestro hotel Grand Plaza. Gray, repitió Sebastián. ¿Y su expediente personal? ¿Hay alguna información sobre por qué terminó en ese estado? Todavía no, señor. Hemos solicitado acceso a su expediente, pero tardará un tiempo. La seguridad del hotel no ha reportado ningún incidente. Está registrada como empleada de confianza. Vive sola en una pequeña zona a las afueras. Familiares. Solo se menciona a una madre enferma, a quien cuidaba. Una madre enferma. Un barrio pequeño. Explicaba muchas cosas, pero no aliviaba el peso que pesaba sobre el alma de Sebastián. Repasaba la escena junto a la carretera una y otra vez. No podía creer que hubiera sucedido de verdad, que él, Sebastián Lockwood, con poder sobre millones, hubiera podido pasar junto a un hombre que se congelaba en la calle de no haber sido por esa avería accidental. Sentía un fuerte deseo de saber más sobre ella, no por curiosidad ociosa, sino por un sordo y vago sentimiento de culpa. Le encargó a su asistente, quien había jurado lealtad y silencio, que obtuviera toda la información posible sobre Elisa Gray, extraoficialmente, para comprender cómo la vida los había unido a ella y a él de forma tan cruel. Pasó el resto de la noche despierto, absorto en sus pensamientos. Su mundo, tan ordenado y predecible, comenzaba a resquebrajarse.
El frío destello de su riqueza y poder de repente se apagó ante el desastre real y gélido que veía con sus propios ojos. Sus viejos principios, eficiencia, ganancias, competencia despiadada, ahora parecían huecos y crueles. Por primera vez en años, Sebastian Lockwood dudó de su camino. Saber que sus acciones, o mejor dicho, su inacción, podrían conducir a semejante catástrofe, lo agobiaba. Una carga insoportable. Sintió que algo en su interior comenzaba a cambiar, despertando de su largo letargo en la jaula dorada. Sebastián no podía esperar. Caminaba de un lado a otro por la oficina como un depredador enjaulado y apenas podía esperar hasta la mañana para volver a llamar a su asistente. ¿Qué pasa, John? La voz de Sebastián sonaba tensa como una cuerda tensa. ¿Has averiguado algo sobre Eliza Gray? No necesito frases generales, sino detalles, hasta el último detalle. Al otro lado de la línea, John, acostumbrado a la impecable eficiencia de su jefe, detectó algo nuevo en su tono, una ansiedad que no era típica del interés empresarial ordinario. Buenos días, señor Lockwood. Mi equipo ha estado trabajando toda la noche. Los datos preliminares están listos, pero el panorama completo tardará más. ¿Tiempo? No tenemos tiempo, lo interrumpió Sebastián bruscamente. Cuéntanos qué tienes. Empieza desde el principio. ¿Por qué estaba en la calle? ¿Cómo pasó esto? Quiero entender cómo una persona pudo llegar a este estado. John comenzó a exponer los hechos con voz tranquila y metódica, pero cada palabra golpeaba a Sebastián como un martillo sobre un yunque. Eliza Gray, 26 años. Trabajó como camarera en el Grand Plaza durante los últimos 4 años. Tenía una reputación impecable, era muy trabajadora, nunca llegaba tarde y no se quejaba. Vivía con su madre, Anna Gray, quien llevaba varios años gravemente enferma. Padece una rara enfermedad de la sangre que requiere un tratamiento y cuidados constantes y costosos. Sebastián sintió que algo se apretaba en su interior. Madre mía, ya lo había oído antes, pero ahora cobraba forma concreta. ¿Y ahora qué?, preguntó con dificultad. Hace unos 6 meses el estado de mi madre empeoró drásticamente. Eliza tuvo que tomarse tiempo libre para estar a su lado. Al principio fueron periodos cortos, luego más largos. Los ingresos de la empleada doméstica, como comprenderá, no le permitían contratar a una enfermera ni pagar una costosa clínica privada. Hizo turnos extra, trabajó sin días libres, pero no fue suficiente. Y la empresa, y nuestro hotel. La voz de Sebastián se volvió áspera. Podríamos haberla encontrado a medio camino. Según el protocolo, señor Lockwood, sus ausencias eran acumulativas. La política del hotel establece que después de 5 ausencias injustificadas, un empleado puede ser despedido. Eliza tenía un certificado médico, pero nuestro Departamento de Recursos Humanos consideró su caso una excepción a la regla, sin derecho a licencia familiar remunerada, porque él no era su hijo directo ni su cónyuge, y la madre no estaba legalmente incapacitada para recibir apoyo gubernamental especial. Intentó constantemente negociar un horario más flexible para los turnos de noche, pero se lo denegaron, alegando falta de plazas. Sebastián estaba furioso, y esta era su empresa, la empresa donde había establecido estas normas, estos protocolos estrictos para agilizar procesos y reducir costes. Él mismo había firmado más de una directiva que endurecía las políticas de bajas por enfermedad y tiempo libre. Continúa, dijo apretando los dientes. Sí, hijo. Finalmente, hace aproximadamente un mes, la despidieron. La razón formal fue el ausentismo sistemático. Extraoficialmente, su constante trabajo con su madre se volvió inconveniente para el horario de turnos. Sebastián cerró los ojos. Despedido por cuidar a su madre enferma en su hotel. No solo era injusto, era monstruoso. ¿Qué pasó después? Intentó buscar otro trabajo, pero fue en vano. Inmediatamente después de su despido, su madre fue hospitalizada de urgencia. Necesitaba una operación de emergencia. Eliza no tenía seguro médico que cubriera semejante suma. Empeñó todo lo que tenía.
su habitación, sus últimas pertenencias. Pidió préstamos a microfinanzas. Las deudas crecieron como una bola de nieve. El tratamiento de su madre continuó y las facturas se acumulaban a diario. Incluso vendió algunos muebles. Vivió prácticamente con hambre durante las últimas semanas, destinando todo lo que ganaba al tratamiento. No tenía dinero para pagar la habitación y la echaron a la calle. Hace 2 días, justo el día antes de que la encontraras. John hizo una pausa, dejando que Sebastian asimilara esto. Cada hecho era una astilla afilada que le atravesaba la conciencia. Elisa no era víctima de las circunstancias, sino del sistema que él había creado. Su resiliencia, su lucha desesperada por su madre, sus intentos por mantener su dignidad, incluso cuando todo se desmoronaba. Todo ello revelaba una faceta completamente diferente de ella. No era solo una chica congelada en la calle, sino la heroína de su propia tragedia. ¿Y su carácter? ¿Qué dice la gente de ella? Sebastián necesitaba confirmar sus nuevas, aún vagas, conjeturas. Hablamos con sus antiguos compañeros y vecinos, continuó John. Todos hablan de ella como una persona excepcionalmente fuerte, modesta y comprensiva. Nunca se quejaba, siempre acudía al rescate. Una de las compañeras me contó cómo Elisa le regaló la mitad de su salario cuando tuvo problemas con su hijo. Otra me contó cómo Elisa trabajaba para 2 para que un compañero se fuera por un asunto urgente. Nunca buscó la vía fácil. Siempre confió solo en sí misma. Sus vecinos dicen que cuidó de su madre con una devoción increíble, sin permitirse ninguna debilidad. Vendió sus cosas para comprarle las medicinas necesarias. Caminó para ahorrar en transporte, se privó de todo. Incluso cuando las deudas la ahogaban, nunca pidió limosna, no se rebajó. Había algo parecido a la admiración en la voz de John, y Sebastián lo comprendió. Esta no era una historia de fracaso, sino de una valentía increíble. ¿Le quedan ahorros? ¿Algo? Srenia preguntó Sebastián, aunque la respuesta era obvia. Nada, señor Lockwood, ni un céntimo. Todo se fue para el tratamiento de mi madre. Cuando la despidieron, ni siquiera tenía ropa de abrigo, salvo la que usaba para trabajar. No se ha comprado una chaqueta nueva este invierno. Este detalle remató a Sebastián. Recordó su precioso abrigo de cachemira, con el que la había encontrado, y cómo éste parecía un testigo indiferente de su dolor. Él, que vivía en el lujo, cambiando de ropa cada temporada, ni siquiera había considerado que había gente que se congelaba para sobrevivir. Y la madre, su estado, sí que Schweitzer. Se encuentra en estado crítico, pero estable tras la cirugía. Necesita un largo periodo de rehabilitación y supervisión médica constante. La factura del tratamiento es impresionante. Sebastián sintió un nudo en la garganta. No era solo indiferencia, era parte del problema. Su maquinaria corporativa, su afán por maximizar las ganancias y la eficiencia, sus rígidas reglas que creía clave para el éxito, todo ello había aplastado a Elisa sin piedad. No era solo una criada, era un símbolo de todas las personas que permanecían invisibles en su mundo, aplastadas por su sistema en aras de las cifras de los informes. La culpa, que apenas había empezado a acumularse tras su primera reunión, lo invadió como un tsunami. No era una culpa abstracta, sino un remordimiento profundo y ardiente. Recordó cómo había ignorado sin pensar las sugerencias de algunos empleados de reconsiderar la política social de la empresa, considerándola excesivamente blanda y lucrativa. Veía a las personas como un recurso, no como seres con sus propias tragedias y necesidades. Se imaginó a Elisa, esa joven que había luchado como una leona por la vida de su madre, que había trabajado hasta el agotamiento, que había soportado las dificultades, que nunca se había quejado, que nunca había mendigado. Y su empresa, su gran plaza, simplemente la había dejado de lado cuando se volvió inoportuna. John, su voz temblaba por la emoción contenida. Necesito que contactes al hospital de inmediato. Consígueles a ella y a su madre el mejor tratamiento, los médicos más cualificados, los medicamentos más caros,
una habitación privada y, si es necesario, traslado a una clínica privada. Todos los gastos corren de mi cuenta, de forma anónima. Nadie debe saber quién está detrás de esto. Lo entiendo, señor Lockwood, pero es una suma muy grande. Dije todos los gastos. Y ahora, además, Sebastián respiró hondo. Quiero un informe completo sobre nuestras políticas de contratación y despido. Todos los casos de despidos de empleados por razones similares a las de Eliza Gray. Quiero listas de quienes perdieron su trabajo porque un ser querido enfermó o no pudieron pagar un tratamiento médico. Quiero verlo todo. Era la primera vez que John oía ese tono en la voz de Sebastián. Su jefe, normalmente frío y calculador, sonaba como si su mundo se hubiera puesto patas arriba. Se hará, señor Lockwood. Me pondré en contacto con usted en un par de horas con los resultados preliminares del hospital. Sebastián colgó el teléfono. Sintió un dolor intenso en el pecho. Siempre se había enorgullecido de su perspicacia, de su capacidad para ver más allá de los hechos y las cifras. Pero, ¿cómo pudo ser tan ciego? ¿Cómo pudo no ver a las personas cuyas vidas eran la base de su imperio? Caminó hacia el enorme ventanal panorámico. La ciudad, a sus pies, vivía su vida habitual. La gente se apresuraba a sus quehaceres. Los coches circulaban en un flujo incesante. Entre ellos había miles de Elises, invisibles pero resilientes, luchando cada día. Y miles de Sebastianes, que quizá ni siquiera sospechaban el precio que la gente pagaba por su prosperidad. Eliza Gray, una simple criada, se convirtió para él no solo en una víctima, sino en un espejo donde vio su propia ceguera y crueldad, su dignidad en la pobreza, su fuerza en la desesperación. Todo esto lo expuso. Comprendió que el dinero y el poder de los que tanto se enorgullecía no valían nada si se basaban en el sufrimiento ajeno. Fue una comprensión profunda y dolorosa. Traía consigo no solo culpa, sino también la promesa de un cambio. Sebastián Lockwood, por primera vez en su vida, no sintió el deseo de aumentar su fortuna, sino un apremiante deseo de expiar sus pecados. Y sabía que esta expiación debía ser no solo para Eliza, sino para todos aquellos a quienes su sistema había perjudicado. Rescindan el contrato. Inmediatamente. La voz de Sebastián era dura como el acero, sin dejar lugar a objeciones. Se hizo un silencio sepulcral al otro lado de la línea. Arthur Gromoff, jefe del departamento legal de Gran Plaza, carraspeó sin poder creer lo que oía. Señor Lockwood, no estoy seguro de haberle entendido bien. ¿Rescindir el contrato con Clean World? Pero llevan 5 años siendo nuestro principal contratista de limpieza. Tenemos multas enormes. Esto es impensable. Es impensable, Arthur, dijo Sebastián, mirando por la ventana la ciudad gris que despertaba. Pagarle tanto a la gente que se congele en las calles. Es impensable tener una política según la cual un hombre sea arrojado por la borda porque su madre está enferma. Quiero que este contrato se venza esta noche. Cubriré todas las penalizaciones con mis propios fondos. Pero, ¿el motivo? ¿Qué le diremos a la junta directiva? Ok, digan la verdad, que dejaremos de trabajar con empresas cuya ética laboral roza la esclavitud. Y preparemos un plan para crear nuestra propia plantilla de personal de servicio, con un paquete social completo, seguro médico y un fondo de emergencia, para que ninguno de nuestros empleados vuelva a encontrarse en la situación de Eliza Gray. Colgó sin esperar respuesta. Era solo un primer paso, pequeño pero decisivo. La culpa seguía ahí, pero ahora se mezclaba con una furia fría, furia dirigida contra sí mismo y contra el sistema que tanto le había costado construir.
2 días después, John informó los primeros resultados. La madre de Elisa, Anna Gray, había sido trasladada a la mejor clínica privada de la ciudad, a una sala separada bajo la supervisión de un especialista de renombre. Todas las facturas se habían pagado con 1 año de antelación a través de una fundación benéfica anónima que John había creado apresuradamente por orden de su jefe. Un luminoso y acogedor apartamento de 2 habitaciones en una tranquila zona verde cerca de la clínica había sido alquilado y pagado con 2 años de antelación para Elisa y su madre. Se niega a moverse, dijo John por teléfono. Dice que no puede aceptar este tipo de ayuda de un benefactor desconocido. Y pregunta, ¿quién es usted? Los médicos dijeron que está lo suficientemente fuerte como para salir del hospital. A Sebastián le dio un vuelco el corazón. Se escondió tras el anonimato como un cobarde. Pagó facturas, revolvió papeles, cambió la estructura de la empresa, pero le daba miedo lo más importante, mirar a los ojos a la mujer cuya vida casi arruinó. «Iré yo mismo», dijo, sorprendiendo tanto a John como a él mismo. Elisa estaba sentada en la cama del hospital, delgada y pálida, pero su mirada ya no reflejaba la desesperanza vencida que él había visto aquella terrible noche. Ahora había cautela y orgullo en ella. Miró a Sebastian Lockwood, quien entró en la habitación sin reconocerlo, pero con evidente desconfianza hacia su costoso traje y su aura de poder. «Señorita Gray», lo último empezó, sintiéndose más incómodo que nunca. «Me llamo Sebastian Lockwood». Sus cejas se arquearon levemente. El nombre le sonaba. Era el mismo hombre de los retratos en el vestíbulo del hotel, el dueño de todo este vasto imperio. «¿Qué puedo hacer por usted?». Su voz era tranquila pero firme. No había servilismo ni miedo en ella. «Vine a hablar sobre la ayuda que te ofrecieron, sobre el apartamento y el tratamiento de tu madre. Lo hice». Elisa se enderezó lentamente y un ligero rubor apareció en sus mejillas. «¿Por qué?», Zrenia preguntó sin rodeos. «Es una maniobra publicitaria. ¿Quieres que los periódicos publiquen sobre un hombre rico y generoso que salvó a una criada pobre?». Sus palabras fueron como bofetadas y él se las merecía. «No», respondió Sebastián con la misma franqueza. «Vine porque lo que te pasó fue culpa mía. No indirectamente, sino directamente. Mi empresa creó las condiciones para que te despidieran. Mi indiferencia te llevó a la calle. No te pido perdón porque no lo merezco. Simplemente intento compensarte por lo que hice». Esperaba cualquier cosa, ira, lágrimas, acusaciones, pero Elisa simplemente lo miró con una mirada larga e inquisitiva, como si intentara penetrar en su alma. «Mi madre», logró finalmente. «Los médicos dicen que está mejor, que tiene posibilidades». «Está recibiendo la mejor atención que se puede comprar», confirmó Sebastián, «y seguirán brindándosela mientras la necesite». «No puedo devolvértelo», dijo en voz baja. «No tengo esa cantidad de dinero». «No necesito que me lo pagues», suavizó la voz. «Déjame hacerlo. Por favor, no lo consideres una caridad, sino una compensación por el despido injustificado, por la pérdida de tu salud, por todo lo que has pasado». Vio un destello en sus ojos. El muro de desconfianza aún no se había derrumbado, pero ya había aparecido la primera grieta. «¿Por qué debería creerte?», preguntó. «No me creas, solo déjame ayudar a tu madre y júzgame por mis actos». Al día siguiente, Sebastián convocó una reunión de emergencia de la junta directiva. La sala estaba llena de confusión. La rescisión del contrato con Clean World ya había causado mucho revuelo. «Caballeros», comenzó Sebastián observando sus rostros tensos, «los he reunido para anunciar un cambio en el rumbo de la compañía Gran Plaza. A partir de hoy, nuestro mayor activo ya no serán los edificios ni las cuentas bancarias, sino las personas, nuestros empleados». Un murmullo recorrió la sala. El director financiero, un Henry Forbes mayor y conservador, frunció el ceño. «Sebastián, somos una organización comercial, no una organización benéfica. Nuestros inversores esperan ganancias». «Y lo conseguirán, Henry, pero no a costa de la dignidad humana», replicó Sebastián.
He estudiado los informes. En los últimos 2 años hemos despedido o permitido el despido a través de contratistas de más de 200 personas por razones inconvenientes, familiares enfermos, la necesidad de cuidar a los niños, accidentes laborales. Les ahorramos unos centavos, pero les arruinamos la vida. Este es el fin. Explicó su plan: crear un departamento de servicio interno con salarios superiores al mercado, seguro de salud completo que cubra no solo al empleado, sino también a su familia inmediata, y establecer un fondo de emergencia corporativo. Esto es populismo. Srenia no pudo resistirse uno de los concejales. Esto reducirá nuestras ganancias netas en un 15 o incluso un 20%. Eso significa que ganaremos menos, respondió Sebastián con calma. Pero prefiero dirigir una empresa honesta con menos ganancias que dirigir una máquina sin alma que exprime el dinero de la gente. Quienes no estén de acuerdo con el nuevo rumbo pueden dejar la junta directiva. Compraré sus acciones a precio de mercado. El silencio reinó en la sala. Nadie se atrevió a discutir con él. Ante ellos no veían al anterior pragmático frío, sino a un hombre apasionado por una idea, un hombre en quien la conciencia había despertado, y esta fuerza era mucho más convincente que cualquier informe financiero. Esa noche, Elisa, aún hospitalizada, veía el noticiero. El presentador del canal de negocios hablaba con asombro sobre la decisión sin precedentes de Sebastian Lockwood, que ya se había calificado como un giro humanitario en las grandes empresas. Hablaban de la creación de un fondo, de nuevas condiciones para el personal y de una revisión completa de la ética corporativa. Apagó el televisor. La habitación estaba en silencio. Pensó en las palabras de Lockwood. Júzgame por mis acciones. Quizás por primera vez en su vida había conocido a un hombre cuyas palabras no diferían de sus acciones. No, aún no confiaba en él. Pero en su alma, abrazada por la desesperación, un brote delgado, casi invisible, se abría paso tímidamente hacia la luz. Un brote de esperanza y, lo que era aún más sorprendente, de respeto. El silencio en la sala principal de conferencias del Grand Plaza era casi palpable, pero no estaba lleno de asombro, sino de suspenso. 200 miradas, pertenecientes a periodistas, analistas, inversores y miembros de la junta directiva, estaban fijas en Sebastian Lockwood. De pie tras el podio, vio en sus miradas una mezcla de escepticismo, curiosidad e incluso hostilidad manifiesta. «Señor Lockwood», dijo la voz aguda de uno de los periodistas en las primeras filas, sus recientes decisiones, romper contratos lucrativos, anunciar una revisión de la ética corporativa, han causado conmoción. Muchos lo consideran una señal de debilidad o, peor aún, una maniobra de relaciones públicas tras ciertos incidentes. ¿Está preparado para explicar sus motivos o debemos esperar el colapso inminente de su imperio? Un murmullo bajo recorrió la sala. Sebastián no se inmutó. Estaba acostumbrado a los ataques, pero este era directo, implacable. Era justo lo que había estado esperando. Respiró hondo y su mirada recorrió los rostros de la sala, fijándose en uno, apenas visible, en la penumbra de las últimas filas. Elisa. Estaba sentada erguida, con los brazos cruzados sobre el pecho, el rostro impasible, pero su mirada atenta y evaluadora. No estaba allí como empleada, sino como testigo. «Damas y caballeros», comenzó Sebastián con voz tranquila pero firme, «no estoy aquí para poner excusas. Estoy aquí para anunciar una nueva era para el Gran Plaza y quizás establecer un nuevo estándar para todo el negocio. Lo que ustedes llaman debilidad, yo lo llamo perspicacia. Lo que ustedes llaman un truco publicitario, yo lo llamo el único camino verdadero». Hizo una pausa, dejando sus palabras flotando en el aire. Los motivos son simples y complejos a la vez. He pasado demasiado tiempo mirando las cifras sin ver a las personas que las respaldan. Construí un imperio sobre los principios de la eficiencia y el beneficio, olvidando que esta eficiencia a veces se produce a costa del bienestar de otros. No hace mucho, las circunstancias se desarrollaron de tal manera que experimenté personalmente el resultado de tal eficiencia.
Vi cómo el sistema que creé es capaz de aplastar a una persona, robándole no solo su trabajo, sino también su salud, su esperanza e incluso su dignidad. Esta persona no es solo un nombre en un informe, es una mujer fuerte y digna cuya historia se ha convertido en una revelación para mí y en una lección personal. No mencionó a Elisa por su nombre, pero cualquiera que estuviera mínimamente familiarizado con los rumores recientes sabía de quién hablaba. Hubo una conmoción en la sala. Varias cámaras se enfocaron en Sebastián, captando su inusual confesión. Hasta hoy, mis acciones se han basado en la creencia errónea de que los negocios y la humanidad son conceptos incompatibles. Esto no es cierto. Es cierto que el éxito sostenible solo puede construirse sobre la base del respeto, la equidad y el apoyo a quienes lo crean, nuestros empleados. Por eso, anuncio un programa de reestructuración completa de nuestros procesos internos. A partir de hoy, Gran Plaza establece nuevas reglas del juego. Creamos el Fondo de Bienestar del Empleado con un capital inicial de $50 millones. Este fondo brindará apoyo financiero, médico y legal a todos nuestros empleados y sus familias en situaciones difíciles. El murmullo en la sala se hizo más fuerte. $50 millones era una suma que podría sacudir incluso a un gigante como el Gran Plaza. Además, continuó Sebastián alzando la voz para que no se escuchara el ruido. Estamos revisando por completo nuestra política de personal. Nadie será despedido ni privado de apoyo por enfermedad, necesidad de cuidar a seres queridos o accidente laboral. Estamos implementando programas de reciclaje profesional, asistencia psicológica y apoyo a largo plazo para todos los que lo necesiten. Esto no es caridad, señores, es una inversión en el futuro, en lealtad, en confianza, una inversión en negocios honestos y decentes. Las preguntas llovieron, una tras otra, desde diferentes lados de la sala. ¿Cómo afectará esto a los dividendos de los accionistas?, gritó un hombre alto con un traje caro, visiblemente agitado. ¿Se dan cuenta de que una decisión así podría provocar la caída de las acciones?, añadió otro. Señor Lockwood, esto es populismo. Está perdiendo el contacto con la realidad. Srenia, exclamó una señora mayor, miembro de la junta directiva. Sebastián resistió el aluvión de preguntas con una expresión imperturbable. Entiendo los riesgos potenciales. Sí, podríamos ver una disminución en los ingresos netos al principio. Las acciones podrían reaccionar negativamente, pero estoy dispuesto a aceptarlo. Estoy dispuesto a sacrificar las ganancias a corto plazo en aras de la sostenibilidad a largo plazo y, aún más importante, por el derecho moral de mirar a mis empleados a los ojos. Miró directamente a la cámara, dirigiéndose a todos los que veían la transmisión en vivo. Algunos me llaman loco. Quizás, pero creo que es hora de que las empresas no solo sean máquinas de hacer dinero, sino también una fuerza positiva. Animo a otros a seguir nuestro ejemplo. Demostraremos que se puede tener éxito y seguir siendo humano, que la compasión y la justicia pueden ser la base de una cultura corporativa. En la última fila, los ojos de Elisa brillaron con sorpresa. Había esperado excusas, palabras vacías, un intento de comprar una salida. Pero Sebastián habló como si creyera cada palabra que pronunciaba. Su transformación no fue ostentosa, sino profunda. Había cambiado de verdad. Se sintió un poco incómoda al darse cuenta de que este hombre, su antiguo jefe, había corrido tal riesgo, tal autoflagelación pública por ella. No estaba simplemente expiando su culpa, estaba reconstruyendo su vida y su imperio desde cero, con una nueva visión humana. Quienes no estén de acuerdo con este plan, dijo Sebastián con firmeza, y su voz resonó por toda la sala, pueden vender sus acciones. Yo personalmente garantizo su reembolso a un precio justo, pero no habrá vuelta atrás. El Gran Plaza ha cambiado para siempre. La tensión en la sala llegó a su límite. Algunos inversores se pusieron de pie, visiblemente indignados. Otros permanecieron aturdidos, intentando comprender lo que habían oído. Esta conferencia de prensa no era solo un anuncio, era un manifiesto.
un manifiesto que podía destruir el imperio de Sebastián o elevarlo a cotas sin precedentes, pero según reglas completamente diferentes, inauditas en el mundo de las grandes empresas. El clímax había llegado. Sebastian Lockwood había quemado todos los puentes, eligiendo entre las ganancias y la humanidad. La sala bullía como una colmena alborotada. Los periodistas gritaban preguntas, los inversores saltaban, agitaban los brazos, y la junta directiva miraba a Sebastián con horror puro. Estaba de pie en el podio como el capitán de un barco que acaba de anunciar un rumbo directo al arrecife, pero no había miedo ni duda en su mirada. En el caos ensordecedor, sus ojos buscaron entre la multitud a una sola persona. La encontró en el rincón más alejado de la sala. Elisa se levantaba lentamente de su asiento con el rostro pálido pero sereno. Sus miradas se cruzaron por un breve instante y en ese silencioso intercambio hubo algo más que todos los gritos y los flashes de las cámaras. Él vio en sus ojos no gratitud, sino el peso de la comprensión. Ella vio en los suyos no orgullo, sino determinación inquebrantable. Mientras el personal de seguridad lo escoltaba fuera de la sala, apartando a la prensa, dio un paso hacia ella, pero la multitud los separó. La gran plaza cambió para siempre, y ellos también. Pasaron 6 meses. Las primeras semanas después de aquella conferencia de prensa fueron un infierno. Las acciones de la compañía habían caído casi 1/3. Varios socios clave habían roto sus contratos. La prensa financiera estaba llena de titulares. El colapso del imperio Lockwood, el millonario loco y el fin de una era de capitalismo despiadado. Sebastián fue convocado a interminables reuniones donde los antiguos socios de su padre le rogaban que entrara en razón, prediciendo una quiebra inminente. Pero él se mantuvo firme, cumplió su promesa y compró las acciones de todos los que querían irse. Le costó casi la mitad de su fortuna personal. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Las semillas que había plantado empezaron a germinar. Al principio, la gente común respondió. Cientos de cartas de apoyo comenzaron a llegar a la empresa. La historia de Elisa, que los periodistas desenterraron y difundieron por todo el mundo, conmovió a millones de personas. Trabajadores de todo el país miraban la gran plaza con renovada esperanza. Luego, otros se unieron. Pequeñas empresas, cansadas del control depredador de los gigantes, vieron en Sebastián un aliado. Aparecieron nuevos socios inesperados, dispuestos a construir un negocio basado en los principios de la honestidad. Gradualmente, la caída de las acciones se ralentizó y luego se detuvo por completo. El imperio no se derrumbó, empezó a renacer. Elisa no regresó a su antiguo trabajo de empleada doméstica. En cambio, Sebastián le pidió que dirigiera un nuevo departamento que habían creado juntos, el Departamento de Apoyo Social y Bienestar. Al principio, se negó incómoda, pero Sebastián insistió. «Conoces este sistema a la perfección», le dijo. «Sabes dónde afecta a la gente. Nadie puede manejarlo mejor que tú». Y tenía razón. Elisa se entregó por completo a su trabajo. No se quedaba sentada en su oficina, sumida en el papeleo. Recorrió las plantas, habló con el personal de limpieza, los cocineros y los guardias de seguridad. Conocía sus necesidades no por los informes, sino por sus ojos cansados. Gracias a ella, se creó un sistema de asistencia financiera para empleados con dificultades. Se abrió una oficina de ayuda psicológica gratuita y se organizaron cursos de actualización para el personal con bajos salarios. No se limitó a repartir ayuda, sino que devolvió la dignidad a las personas. Una noche, Sebastián entró en su modesta oficina. Había montones de papeles sobre la mesa y Elisa estaba inclinada, garabateando algo en un cuaderno. ¿Sigues trabajando?, preguntó en voz baja. Ella levantó la cabeza y sonrió cansadamente. «Estoy planeando abrir una pequeña guardería para los hijos de nuestros empleados», dijo. «Muchas madres solteras no pueden permitirse una niñera o una guardería privada, así que tienen que renunciar. Es injusto».
Sebastián se acercó y observó sus bocetos. En la hoja de papel había un diagrama de una pequeña habitación con camas y juguetes. «Es una idea maravillosa», dijo con sinceridad. «Encontraremos el mejor local. Yo cubriré todos los gastos». «No hace falta», objetó Elisa. «Podemos hacerlo a costa del fondo que creaste. Debería ser una causa común de la empresa, no un regalo del jefe. Eso estaría bien». La miró con admiración manifiesta. Ella no buscaba su patrocinio. Estaba construyendo un nuevo sistema justo del que era parte integral. No era un símbolo de su redención, sino su socia plena en esta gran transformación. «Tienes razón», coincidió Sebastián. «Como siempre, Elisa. Quería decirte, gracias». «No tengo nada que agradecerte, Sebastián», respondió con calma. «Me salvaste la vida». «¿Quién? No», negó con la cabeza. «Fuiste tú quien salvó la mía. Era un muerto viviente que solo veía números y gráficos a mi alrededor. Estaba ciego y sordo. Me abriste los ojos». Se quedaron en silencio un momento. Las luces de la gran ciudad se encendían al otro lado de la ventana. La misma ciudad que una vez casi la había tragado. Ahora, esta ciudad parecía diferente. «Y Cohen, ¿sabes qué es lo más sorprendente?», Sebastián rompió el silencio. «El beneficio neto de la empresa aumentó en el último trimestre. No mucho, solo un 2%, pero aumentó. La productividad laboral aumentó. La rotación de personal se redujo a casi cero. Resultó que preocuparse por las personas no solo es correcto, sino también rentable». Elisa sonrió. «La gente está dispuesta a darlo todo cuando se siente apreciada. Esta es la ley más simple de la vida. Es una lástima que en el mundo de las grandes empresas se haya olvidado». «Pero ahora te lo recordaremos», dijo Sebastián con firmeza. Sus caminos, que comenzaron en polos opuestos de un mundo vasto e indiferente, convergieron en un punto. Se construyó el puente entre el gélido palacio del magnate financiero y la fría calle donde la criada se congelaba. No se construyó con dinero ni poder, sino con compasión, remordimiento y una humanidad renovada. Un año después, Sebastián y Elisa asistieron a la inauguración de ese mismo centro infantil en la gran plaza. Resonaron las risas de los niños, las madres jóvenes les agradecieron con lágrimas en los ojos. Sebastián Lockwood ya no era el depredador frío al que todos temían. Se había convertido en un hombre que había aprendido a ver no solo las ganancias, sino también el dolor ajeno. Su negocio no solo había sobrevivido, había encontrado un alma. Al ver los rostros felices a su alrededor, comprendió la verdad más importante que Elisa le había transmitido. La verdadera riqueza no se mide por los ceros en una cuenta bancaria, sino por la cantidad de vidas que has transformado para mejor. Y esta fue la adquisición más valiosa de su vida, una que nadie podría arrebatárselo jamás. La historia de su redención se convirtió en leyenda, un recordatorio silencioso pero poderoso de que incluso el corazón más frío puede generar la semilla del cambio si hay alguien que lo abrigue con la calidez de su compasión.